Esto pasó hace un par de meses. Soy Clara, tengo 32 años y trabajo como enfermera en un hospital. Este lugar se siente como mi segunda casa, aunque a veces me agobia un poco. Mi papá estaba internado, lidiando con una enfermedad grave. Pasaba horas en su habitación revisando registros y buscando alguna esperanza. Era una noche larga y silenciosa. Los monitores sonaban suavemente y el ambiente estaba impregnado de desinfectante. Estaba en la sala de registros, cansada y un poco desconcertada. De repente, vi la puerta de una habitación cercana entreabierta. Miré y vi a una mujer que parecía hacer un ritual. Tenía hierbas en las manos y susurraba en voz baja. Me incomodó un poco, así que decidí ignorarla y seguir con mi trabajo. Con el paso de los días, empecé a notar que mi papá cambiaba. Su mirada era distante y a veces creía que conocía mis pensamientos, pero al instante se apagaba. Otros pacientes también parecían diferentes. Comenzaron a tener comportamientos extraños. Las enfermeras se miraban entre sí, llenas de inquietud. Todo en el hospital se sentía tenso, como si algo estuviera mal. Pero no sabía qué. Una noche, mientras estaba con mi papá, lo vi. La mujer de la limpieza estaba al final del pasillo. La miré fijo y sentí un escalofrío recorrerme. Intenté convencerme de que eran solo mis nervios, pero no podía quitarme esa sensación de incomodidad. Sus ojos oscuros parecían profundos, como si conocieran secretos que no debía descubrir. La rutina seguía, pero mis noches se volvían más pesadas. Un día me encontré con la mujer de nuevo. Estaba en una esquina oscura, vestida con una bata que parecía moverse a pesar de que no había viento. Me sonrió, pero su sonrisa no era amigable. Era fría, como si guardara algo dentro de ella. No entendía por qué me sentía atraída y aterrorizada al mismo tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, la encontré de nuevo. Tenía la mirada fija en mí. El miedo se apoderó de mí. Decidí acercarme a ella buscando respuestas. Ella simplemente dijo, «Tu padre necesita ayuda». No sabía cómo interpretar sus palabras. Mi corazón latía rápido y traté de preguntar más, pero ella desapareció de repente. Fue como si se desvaneciera en el aire. Desesperada, corrí hacia la habitación de mi papá. Cuando abrí la puerta no había nadie. La cama estaba vacía y el monitor estaba apagado. El silencio era abrumador. Me sentí perdida, confundida, como si el tiempo se hubiera detenido. «Papá», grité, pero no hubo respuesta. De pronto escuché su voz llamándome desde la oscuridad. «Clara, ven aquí». Comencé a mirar alrededor, pero no podía ver nada. Era como si mi mente estuviera jugando conmigo. La presión en mi pecho aumentó. Luego, un susurro suave y aterrador me hizo temblar. «¿Quieres saber la verdad?». En ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. La limpieza que acompañó a mi papá ya no era solo una superstición, sino algo mucho más oscuro. Capítulo 2. Me desperté en un instante. La luz en el pasillo brillaba con una intensidad inquietante, y el silencio se sentía más profundo que antes. «Clara, ven aquí». Seguía resonando en mi cabeza, como si una sombra se hubiera instalado en mi mente. La ausencia de mi padre me llenó de una angustia desesperante. Sin poder lidiar con el pánico, decidí salir de la habitación. Con pasos temerosos, atravesé el umbral y me adentré en el pasillo, donde todo parecía más oscuro y sombrío que nunca. El olor a desinfectante se mezclaba con algo que no podía identificar, un cúmulo de hierbas que me recordaba a la mujer que había visto hace poco. Caminé lentamente, sintiendo que el suelo se estaba tragando cada uno de mis pasos. Al llegar al ala de cuidados intensivos, me detuve. Algo me decía que ahí estaba la respuesta. Miré hacia el fondo del pasillo. Un destello de luz parpadeó en la habitación 204.
la que había estado ocupada por ese paciente que solía murmurar. Un anciano que hablaba de espíritus. Mi intuición me empujó a acercarme, pero también influyó el temor a lo que podía descubrir. La puerta estaba entreabierta. Con un profundo suspiro, decidí asomarme. Dentro, la mujer de la limpieza estaba de nuevo, rodeada de hierbas. Parecía más absorbida en su ritual que antes. Ella giró la cabeza justo en el momento en que me asomé. El aire en la habitación se volvió denso, y mis manos comenzaron a temblar. «¿Por qué no lo has hecho?», me preguntó, con un tono que parecía sacado de una pesadilla. No sabía a qué se refería. Mi boca se secó mientras la miraba, paralizada. «Necesita ser limpiado», continuó, y su mirada penetrante me hizo sentir como si las hojas de las hierbas en sus manos lloraran desesperadamente. «¿De qué estás hablando?», logré articular. Mi voz temblaba. Ella sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Los espíritus se alimentan de su miedo. Sin limpieza, sin liberación». Recorrí la habitación con la mirada y vi al anciano en la cama. Su respiración se había vuelto irregular. Temía que su vida se apagara en cualquier momento. «¿Qué le has hecho?», le grité. Pero su respuesta fue solo un susurro. «Él no es el único. Todos están conectados. El pasto que se corta en el mundo real tiene ecos en el otro lado». En ese instante, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mujer se acercó un poco más, y mi corazón se aceleró. «Tienes que decidir, Clara. ¿Quieres saber la verdad? ¿O quieres vivir en la ignorancia?». Mi mente daba vueltas, y el terror se apoderaba de mí, pero en el fondo sabía que no tenía más opción. Tenía que arriesgarme. «Sí, quiero saber», respondí con voz quebrada. Ella extendió sus manos invocando algo que no podía ver. «Entonces ven, Clara. La limpieza ocurre en la oscuridad». De repente, todo se oscureció. El mundo como lo conocía se desvaneció, y el silencio se hizo ensordecedor. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Capítulo 3. Sentí que me tragaba una ola de vacío. La oscuridad era abrumadora, pero había algo más. Una energía vibrante, casi palpitable. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, cargado de secretos y promesas. No podía ver nada, pero de algún modo, sabía que no estaba sola. Entonces, una luz tenue apareció, formando una esfera en el centro de la habitación. La figura de la mujer se perfiló contra esos destellos. Mis piernas temblaban, pero no podía retroceder. «¿Qué es esto?», pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Es la puerta», respondió, su voz resonando en la oscuridad. «A través de esto, podrás ver lo que realmente ocurre aquí. La limpieza es necesaria, pero debe hacerse con comprensión». «No entiendo», dije sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Ella se acercó, y por un instante sentí el olor fuerte de las hierbas que traía. «Debes libre de tus miedos, Clara. Solo entonces podrás ver. Recuerda, el miedo te ata». Mientras hablaba, la luz pulsaba en un lento compás, manteniendo un ritmo extraño, casi hipnótico. «¿Y si no puedo?», me desahogué, mi voz apenas un susurro. «Siempre puedes, solo tienes que quererlo». Al pronunciar esas palabras, extendió su mano hacia mí, iluminando mi rostro. Esa luz comenzaba a tomar forma, revelando el entorno. Las paredes parecían cubrirse de sombras que danzaban, y el anciano en la cama se volvió más real. Su rostro estaba arrugado, pero los ojos reflejaban una profundidad inquietante. «Clara», dijo él, su voz apenas un hilo. Su mirada se fijó en mí, y sentí una conexión instantánea. «Ayúdame. No dejemos que escape». «¿Que escape qué?», pregunté, sintiendo que las piezas del rompecabezas se negaban a encajar. La mujer de la limpieza sonrió sin alegría, como si supiera algo que yo no.
El vínculo entre ellos es más frágil de lo que parece. Hay quienes buscan romperlo, explicó ella, su expresión seria. Y tú, Clara, eres clave. Una sensación de responsabilidad me inundó. ¿Cómo puedo ayudarlo?, pregunté, intentando mantener la calma. Con cada paso que desfrías tus miedos, el camino se desvelará. Debes enfrentarte al eco que se alza en el otro lado, dijo, mientras la esfera de luz parpadeaba más intensamente. Siente el dolor y la verdad de quienes han partido. La limpieza pasa por lo que retienes en tu corazón. De repente el entorno comenzó a girar. El cuarto se difuminó en sombras profundas y sentí que flotaba. A mi alrededor, el anciano se desvanecía, dejando detrás un eco que resonaba como un lamento. Estaba a punto de caer en algo oscuro, pero en ese instante, la mujer tomó mi mano. No temas, la verdad se revela en la oscuridad. Debes seguir adelante. El lamento creciente creció, y junto a él, la imagen de mi padre apareció de la nada, los ojos llenos de un miedo que nunca había visto. «Clara», gritó, y el mundo se detuvo. «No te alejes». En ese momento comprendí. Tendría que decidir entre dos mundos, la verdad o el silencio. El eco resonante de mi padre me envolvió mientras la mujer me empujó hacia el abismo. La oscuridad se cernía sobre mí, y una sola pregunta rugía en mi mente. ¿Podría salvar a mi padre o sería yo quien caería en el vacío? Capítulo 4. El empujón me lanzó hacia el abismo. Sentí que caía sin rumbo, atrapada entre el murmullo de voces perdidas y sombras que me acechaban. «Clara», seguía gritando mi padre, cada grito más desesperado, pero la distancia entre nosotros crecía. La figura de la mujer se desvaneció junto a la luz, dejándome sola. El eco se convertía en un grito ensordecedor que brotaba de mi interior. Sin una dirección, solo había oscuridad a mi alrededor. El miedo se volvía más denso y apremiante. De repente, el silencio llegó abruptamente. Abrí los ojos y me encontré en un lugar diferente. Una habitación familiar, pero había algo extraño en el aire. Mi padre estaba allí, sentado en una silla junto a la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas y su rostro mostraba una paz que hacía tiempo no veía. Mi corazón se detuvo. «Papá», susurré avanzando con cautela, pero al acercarme él se volvió hacia mí con una sonrisa, aunque sus ojos vacilaban como si buscara algo que no podía hallar. «Clara», dijo suavemente, sus palabras eran como un eco distante. «He esperado tanto por esto. No debes estar aquí». «¿Por qué no puedo? Te necesito», exclamé, desesperada por la proximidad de su mirada. Pero algo en su expresión me llenó de una tristeza aplastante. «No puedes ayudarme si no enfrentas lo que hay en ti», respondió, volviendo su mirada a la ventana. «Ellos están esperando. El vínculo es frágil, y el tiempo se acaba». Una punzada de dolor recorrió mi pecho. «¿De qué estás hablando? ¿Qué sucede?», pregunté mientras mi voz empezaba a quebrarse. Intenté tocar su hombro, pero mis dedos atravesaron su piel. Se sentía como un suspiro. Las paredes empezaron a oscilar, y el ambiente cambió de nuevo. El cuarto se desvaneció, y la oscuridad me envolvió nuevamente. Voces susurrantes me rodeaban, recorriendo mi mente como un torrente. Temía perderme en ese laberinto de sombras. «Clara, debes recordar», resonó la voz de la mujer. «La limpieza debe comenzar en tu corazón. Lo que lleves contigo pesará sobre ellos. Encuentra la verdad». Las sombras empezaron a formar un rostro familiar, pero distorsionado. Era mi madre. Sonreía, pero algo en sus ojos hablaba de un sufrimiento más profundo. «Te he buscado, Clara», decía con una voz que se desvanecía en el aire. «Mamá», grité, sin saber qué más hacer. Pero ella se deslizó hacia atrás, como si una fina cortina separara nuestros mundos.
El dolor que sientes es un eco de lo que vivimos. Debes soltarlo. El cuarto volvió a girar, y antes de que pudiera procesar, caí en un nuevo lugar. Me encontré rodeada de antiguas fotografías, cada una retratando un recuerdo reprimido. Allí estaba el día de su boda, mi primer día de escuela, el último cumpleaños. Cada imagen me clavaba una espina en el corazón. «¿Qué es esto?», murmuré, mientras me sentía atrapada entre memorias. Sentía que la tristeza me ahogaba. «Son parte de la limpieza», reverberó la voz de la mujer. «Debes enfrentarte a tu verdad. Cada recuerdo tiene su peso, y lo que no sueltas, ellos también lo cargarán». El aire comenzó a vibrar de nuevo, y la mujer reapareció, pero esta vez con una expresión preocupante. «Clara, no puedes quedarte atrapada aquí. Debes decidir ahora, el tiempo se agota». Asentí, aunque el miedo se apoderaba de mí. La decisión se presentaba como una avalancha inminente. De un momento a otro, la habitación se oscureció nuevamente, y con ella, la certeza de que cada elección que hiciera repercutiría no solo en mí, sino en aquellos a quienes amaba. Donde haya luz, haya sombra. ¿Sería capaz de sanar el vínculo que nos unía, o todo terminaría en caos? Capítulo 5. El desvanecimiento de la habitación me dejó desorientada. Sentí que el suelo bajo mis pies se convertía en aire, como si todo mi ser flotara. En un instante, me encontraba en un pasillo oscuro, sin ventanas, solo luces parpadeantes en el techo. La atmósfera estaba cargada de tensión, un silencio pesado que parecía gritar. «Clara, ¿dónde estás?». La voz de mi padre resonó en la distancia, clara pero distante. La urgencia en su tono me empujó a correr, mis pies apresurándose sobre el frío suelo de linóleo. «Papá, aquí estoy», grité, pero mis palabras se perdieron, absorbidas por la oscuridad. El eco se convirtió en un susurro ahogado, y por un momento me sentí tan pequeña, tan perdida. Seguí corriendo, la angustia apretando mi pecho. Cada paso me acercaba más a un resplandor áureo que se filtraba desde el final del pasillo. A medida que me acercaba, vislumbré una puerta entreabierta. De ahí salía una luz cálida, tentadora, como si me llamara. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y la entrada chirrió, revelando una sala que nunca había visto. Era amplia, con paredes blancas y un gran ventanal. En el centro había una cama, y en ella, mi padre. Su rostro, aunque pálido, sonreía al verme, pero esa sonrisa se desvaneció al instante. «No, Clara, no es el momento», dijo, su voz temblorosa. «¿Por qué no lo entiendes? Debes dejarlo ir». «Pero yo no puedo. Te necesito aquí», respondí, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Mi estómago se retorcía. Algo en su mirada me decía que había más. En el ángulo de la sala vi a la mujer, presencia inconfundible, observando en silencio. «El tiempo se acorta», insistió. «Tienes que recordar lo que has olvidado». «¿Qué debo recordar?», pregunté, dejando que las lágrimas mojaran mis mejillas. «Todo lo que he hecho ha sido por ti». «Lo sé, Clara, pero el pasado no lo puedes cambiar si lo llevas contigo como un peso». Mi padre hablaba con un tono que resonaba como un eco de su ser. «Eres más fuerte de lo que imaginas. Debes enfrentar lo que temes». La sala comenzó a desvanecerse, y la imagen de mi padre se volvió borrosa. Su figura era como un reflejo en el agua, desdibujándose ante mis ojos. Frustrada grité: «No te vayas». En un instante me encontré de nuevo en el pasillo. Pero esta vez había una puerta al lado opuesto, estaba cerrada con un candado viejo. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Al instante, un destello en mi mente me hizo detenerme. ¿Y si ahí está lo que necesito?, me pregunté. Con manos temblorosas, saqué la llave que había encontrado en el rincón de mis recuerdos.
Se sintió extrañamente ligera, como si esperara este momento. La insercí en la cerradura y giré. Un clic resonó y empujé la puerta, que se abrió lentamente. Al entrar, las sombras vacilaron, y en el centro, un espejo antiguo, enorme. La reflexión de mi rostro era el mismo que había visto antes, pero había en mis ojos un vacío. Entonces lo supe. Este espejo no era solo un objeto, era la clave a mis lazos olvidados. Era el portal hacia la verdad que siempre había temido descubrir. Mientras extendía la mano hacia el cristal, una brisa gélida sopló a mi alrededor. Sabía que justo detrás de esta superficie había respuestas. ¿Podría enfrentar lo que estaba dentro? ¿O el miedo me detendría aquí? El eco de las voces susurrantes se hacía más fuerte, exigiendo ser escuchadas, y en ese instante comprendí que era ahora o nunca. Capítulo 6. Mi mano temblaba mientras me acercaba al espejo. El frío que emanaba de él me hizo dudar, pero la urgencia en mi pecho me apremiaba. Su superficie brillaba con una intensidad casi hipnótica. Debía hacerlo. En ese momento, todo lo que había enfrentado en mi vida me pareció insignificante comparado con la revelación que podía estar al otro lado. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Con un impulso, toqué el cristal. En cuanto mi piel hizo contacto, una sacudida recorrió mi cuerpo, como si el espejo estuviera vivo. Las imágenes comenzaron a formarse en su interior, un torbellino de colores y sombras. Algo estaba sucediendo, entonces la visión se clarificó. Vi un ajetreo en un pasillo de hospital. Mi padre en una cama, con una mueca en su cara, rodeado de médicos y enfermeras. Una sensación de pánico me inundó. No quería recordar esos momentos, pero aquí estaba, forzada a revivirlo. Apreté mis puños, sintiendo que el dolor se acumulaba en mi pecho. No, murmuré intentando apartar la vista, pero el espejo me mantenía cautiva. La visión se desvanecía, solo para ser reemplazada por otra. Esta vez era yo, más joven, parada en la misma habitación que había visto antes, pero con una versión de mí misma llena de furia. Llorando, alterada, con la voz elevándose en un grito. «Tú no tienes derecho a decidir por mí». Escuché salir de mis labios y el eco de mis palabras resonó con una fuerza aterradora. La escena voló rápidamente, el espejo cambiando bruscamente a otra imagen. Imágenes de una mujer desconocida aparecieron. Ella estaba sentada en el borde de una cama, sus ojos llenos de tristeza. Su boca se movía, pero no podía oír lo que decía. El reconocimiento se instaló en mi mente como un ancla. Esa mujer era mi madre. «¡Mamá!», grité desesperada por conectar, pero simplemente se desvaneció, tragada por la niebla de recuerdos perdidos. Y de repente, todo cambió. La brisa gélida se convirtió en un torrente helado. Siento cómo el espejo estalla en chispas de luz. Una fuerza invisible me empuja hacia atrás. Caí al suelo, la sala temblando a mi alrededor. Luché por ponerme de pie, pero algo mantenía mis pies atrapados en el suelo. Las voces en mi mente se alzaron, más fuertes que antes, como un coro de gritos, cada uno reclamando ser escuchado. «Clara, recuerda», resonó en mis oídos. El espejo fue una puerta hacia algo oscuro y desconocido. Podía sentir que había cosas que necesitaba entender. Entonces todo se oscureció. En un instante, las luces parpadeantes del pasillo desaparecieron completamente y solo quedé yo. Aturdida y confundida, me di cuenta de que ya no estaba frente al espejo. Estaba de regreso en el pasillo, pero algo se había alterado. Las sombras a mi alrededor eran más densas y una nueva sensación de peligro se palpaba en el aire. Tenía que salir de allí. ¿Qué había aprendido? Y entonces lo vi. Una figura apareció al final del pasillo, con una aura oscura y siniestra, observándome. Mi corazón se detuvo un segundo.
¿Era aquella mujer que había visto antes? La tensión en mi cuerpo creció. Era el momento de las decisiones. Tenía que enfrentar mis miedos y descubrir lo que realmente estaba en juego. Con un último vistazo al espejo, ahora a mis espaldas, di un paso hacia adelante. Me preparé para lo desconocido que había por venir. Capítulo 7. El aire en el pasillo estaba cargado de una energía inquietante. La figura al final, que parecía hecha de sombras, dio un paso hacia mí. En un instante, sentí que toda mi valentía se evaporaba. Quería darme la vuelta, correr, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Su presencia me paralizaba. «Clara», dijo, y su voz era un susurro casi familiar. «No me temas». Pero yo la temía. Cada palabra un eco de un recuerdo que no podía tocar. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz sonó a medias entre el miedo y la curiosidad. La figura sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos vacíos. «Soy quien te trajo aquí. Soy tu guía, pero también tu pasado». Me estremecí. Ese pasado me había traído sufrimiento, y ahora me encontraba cara a cara con su representación tangible. «No quiero hablar de eso. Quiero irme», respondí, con una firmeza que no sentía. «Pero hay más que debes entender. Lo que viste en el espejo no es solo un recuerdo. Es una parte de quién eres. Deberías estar lista para enfrentarlo», insistió, avanzando lentamente hacia mí. Un grito resonó en mi mente, el recuerdo de mi padre en aquel hospital, la impotencia que había sentido. Mi vista se nubló por las lágrimas, pero no podía dejar que me dominaran. Necesitaba respuestas. ¿Qué pasó con él? ¿Y mi madre? ¿Por qué desaparecieron así, sin más? «Porque lo permitiste», respondió la figura con un tono de reproche. La rabia brotó dentro de mí. No podía aceptar eso. «No fue mi culpa». «Es tu historia», dijo, aún sin cambiar su expresión. «Tu dolor, tu elección. Pero el cambio comienza contigo. ¿Vas a seguir huyendo o te vas a enfrentar a la verdad?» El tiempo se detuvo. La verdad, ese concepto tan amplio y a la vez tan aterrador. Sabía que tenía que hacerlo. Aquello que había comenzado en el espejo no podía terminar en este pasillo oscuro. Tomé una respiración profunda y levanté la mirada. «¿Qué debo hacer?». La figura extendió una mano hacia mí, cubriendo la distancia entre nosotros. En su palma se formó un pequeño resplandor. «Tócalo. Deja que te muestre lo que has olvidado». Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió, pero sentí que era el único camino posible. Di un paso hacia ella, mi mano se acercaba, y por un segundo, todo lo que había sentido se desvaneció. Solo existíamos ella y yo. Acercando la palma a la luz, la energía me recorrió como un rayo. Era cálida y fría a la vez, mostrándome visiones. Vi a mi madre sonriendo, el brillo en sus ojos mientras me abrazaba. Luego, el rostro de mi padre, su risa profunda resonando en mi mente. Pero la imagen más impactante fue la de mí misma, mirando a través de aquel espejo. Sentía la desesperanza, la carga que había llevado tanto tiempo sobre mis hombros. Los recuerdos empezaron a fluir, visiones de momentos que había preferido olvidar. Mis gritos, mis decisiones y esa ventana a una vida que siempre había estado presente. Cuando finalmente desaparecieron, me encontré frente a aquella figura. Era un espejo reflejando mi propia vulnerabilidad. «Ahora sabes lo que llevas dentro», dijo con calma. «Ahora elige. ¿Vas a enfrentarlo o dejarás que te consuma?» Todo ese tiempo había estado en la oscuridad, temiendo lo que existía. Tiré de la fuerza que sentía en mí, sintiendo cómo la rabia se transformaba en determinación. «No me voy a rendir», murmuré, sintiendo como una nueva luz surgía en mi pecho. Justo cuando la figura asintió, una sacudida recorrió el pasillo. Las luces parpadearon y una risa inquietante retumbó por las paredes. Era el momento de decidir mi camino. Desvié mi mirada hacia la salida.
el destino aún incierto, pero esta vez no estaba sola. Dando el primer paso hacia la verdad, me enfrenté a aquella fuerza oscura. Pasara lo que pasara, sabía que ya no había vuelta atrás. La luz se apoderó de mí, y el camino hacia lo desconocido se abrió de par en par. Capítulo 8. La luz me envolvió completamente, transformando el pasillo oscuro en un espacio brillante y etéreo. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré en una habitación familiar, una que había visto solo en viejas fotografías. El aire estaba impregnado de un aroma a desinfectante, y la sensación de vacío se asentó en mi pecho. Era el hospital, el mismo lugar donde mi padre había estado tantas veces. Daba pasos vacilantes, el eco de mis movimientos resonando en las paredes blancas. A medida que miraba a mi alrededor, las visiones comenzaron a desvanecerse. Volvía a sentirme como la niña que había sido, atrapada en su mundo de incertidumbres. Me acerqué a una cama a un lado de la sala y allí estaba él, mi padre con su rostro cansado, su cuerpo débil. También estaba mi madre, de pie junto a él, con una expresión serena, pero una tristeza en sus ojos. El instante se congeló y me vi a mí misma como una sombra en la esquina, observando la escena. Mis padres hablaban, pero sus voces eran un murmullo lejano. «Sé que es difícil, cariño», dijo mi madre al borde de lágrimas, «pero siempre estaré contigo». El recuerdo de su voz se sentía real, y la herida en mi corazón se rasgó aún más. Era una parte de mi historia que nunca había querido enfrentar. De pronto, un dolor punzante recorrió mi pecho, superando cualquier temor que había sentido antes. «¡Papá!», grité, pero no podía hacer que me escuchara. Él no podía sentir mi miedo ni mi angustia. La figura que había visto al final del pasillo apareció de nuevo, su expresión tan serena como antes. Sin decir una palabra, me hizo un gesto para que la siguiera. Aunque mi mente quería resistirse, mis pies se movieron hacia ella. Saliendo de la habitación, todo se convirtió en un torbellino de imágenes. Vi a mi padre sonriendo en su jardín, sembrando flores que yo había elegido para él. Era un recuerdo cálido, pero también traía consigo el eco de una vida que se desvanecía. Mi madre riendo a su lado, su mano en su pecho, mostrando amor, pero también una pérdida inminente. «Esto es lo que fue», dijo la figura. «Pero también es lo que necesitas recordar». Con cada imagen sentí la necesidad de aferrarme a esos momentos. Recuerdos perdidos se transformaron en hilos que tejían la trama de mi vida. Pero en medio de esa calidez, una sombra oscura se formó. Una silueta en el fondo de mis recuerdos. Alguien o algo que acechaba, esperándome. «¿Qué es eso?», pregunté asustada. La figura me miró fijamente. «El dolor que has ignorado, la culpa que has permitido que te consuma. Antes de que puedas avanzar debes enfrentarlo». Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío me recorrió. No sabía si estaba lista para mirar de frente lo que había estado esquivando durante tanto tiempo. Pero en el fondo sentía que debía hacerlo. Lo que me habían mostrado estaba enraizado en mí, como un viejo secreto que había sido enterrado. «¿Cómo?», pregunté, buscando algo en su rostro que me indicara el camino. Antes de que pudiera responder, la luz desapareció y todo se tornó oscuro. Una risa burlona resonó nuevamente, esta vez más cerca, como si la sombra se manifestara. Mis sentidos se agudizaron y por un breve instante me sentí atrapada en un laberinto de recuerdos y sombras amenazantes, un lugar que prometía respuestas, pero también un profundo sufrimiento. Al final del silencio, algo se movió entre las sombras. Podía sentirlo, algo o alguien que acechaba detrás de mí. «Sé lo que hiciste», dijo una voz que dejó mi piel helada. El terror cubrió mis pensamientos mientras me giraba lentamente, dispuesta a enfrentar lo desconocido.
La batalla entre la luz y la oscuridad comenzaba. ¿Sería capaz de salir victoriosa? Capítulo 9. La oscuridad a mi alrededor se sentía densa, como un manto abrumador que oprimía mis sentidos. La voz resonó de nuevo, y sentí el sudor correr por mi frente. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. La sombra avanzó un paso, y una figura humana comenzó a delinearse. Era borrosa, como si se estuviera materializando desde el mismo aire que me rodeaba. «Soy parte de ti», respondió con un tono que resonó en mi mente. «Soy ese eco que no has querido escuchar». Por un momento me quedé paralizada. Mi imaginación me decía que esta figura representaba mis miedos. Pero, ¿cuál era el miedo que me acechaba? ¿La culpa, el dolor, o quizás ambos? Miré a mi alrededor, buscando una salida, un camino que me alejara de esta confrontación inquietante. «No puedes huir», dijo la figura, su voz suave, pero llena de una autoridad que helaba mi sangre. «Debes mirarme a los ojos para entender lo que realmente has hecho». Tomé una respiración profunda. «¿Qué es lo que he hecho?». Las palabras salieron de mi boca como un susurro. La sombra se acercó más, y con cada paso podía ver destellos de mis recuerdos jugar en su oscuro contorno. «Has permitido que tu dolor te consuma. Has culpado a los demás por lo que pasó. Es hora de que enfrentes la verdad». Un mar de imágenes comenzó a abrumarme. Vi el rostro de mi padre sonriendo en sus últimos días. Vi a mi madre sentada sola, llorando en la oscuridad. La rabia que siempre había sentido, el incendio de frustración en mi corazón. Era cierto. Había desviado mis ojos de mi propia responsabilidad, dedicando años a la negación. «Basta», grité, harta de la revelación dolorosa. «No quiero escuchar más». Pero la figura no se detuvo. «Si quieres avanzar, debes recordar. No para hacerte daño, sino para liberarte». Con un giro de su mano, la oscuridad se disolvió y el entorno cambió. Ahora estaba en la sala de espera del hospital, el sonido de los monitores resonando en mi mente. Vi a la niña que alguna vez fui, sentada en un rincón, jugando con un objeto que parecía una flor de papel. Su mirada estaba llena de esperanza, en un mundo donde todo parecía posible. «Eras tan inocente», murmuró la figura, «pero debías crecer, y ahora necesitas entender que el dolor no es tu enemigo, sino tu aliado». Mi corazón se llenó de impotencia. Quería correr de este lugar, dejar atrás el peso de los recuerdos, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de enfrentarlo, de mirar lo que había negado por tanto tiempo. «¿Cómo puedo hacerlo?», pregunté, sintiendo un hilo de determinación comenzar a tejerse dentro de mí. La figura extendió su mano hacia mí. «Con cada te quiero que no dijiste, con cada lágrima que ahogaste, reconócelos y permítete sentir. Solo entonces podrás liberarlos». La oferta de conexión se sintió extraña, pero a la vez como una luz en la oscuridad. Sin pensarlo más, traté de alcanzar su mano. En ese instante, todo se iluminó. Las emociones, los recuerdos, todo confluyó en un solo punto brillante. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocar su mano, volví a oír esa risa burlona, más fuerte que nunca. Me giré para buscar la fuente, y en la penumbra vi una silueta más oscura aún, una forma que parecía consumir la luz misma. «Esto no ha terminado», resonó una voz profunda. «Tienes mucho más que enfrentar antes de salir de aquí». Sintiéndome atrapada entre la luz de la figura y la sombra ominosa, la urgencia de actuar se apoderó de mí. No sabía si podría salir de este lugar, pero sí sabía que era el momento de luchar. La batalla definitiva estaba a punto de comenzar, y tenía que decidir de qué lado estaba realmente. Capítulo final. La sala comenzó a temblar, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La figura temida, oscura y amenazante, parecía acercarse con cada respiración,
No podía darme el lujo de dejarme dominar por el miedo. Apreté los dientes y me giré hacia la sombra. Había llegado el momento de enfrentar lo que había ignorado durante tanto tiempo. «Eres solo un eco de mi dolor», dije, tratando de que mi voz sonara firme. Era una afirmación, pero en mi interior luchaba con la inseguridad. La figura sonrió con un aire burlón, como si se alimentara de mi inseguridad. «¿Eso crees?» «No eres nada sin mí», respondió la sombra, su voz resonando en cada rincón de esa sala desmoronada. «Quizás, pero soy más que solo mis miedos», contesté, tomando una decisión momentánea. Extiendo mis manos hacia la luz que emanaba de la figura que me había guiado hasta aquí. Sentí su calidez recorriendo cada fibra de mi ser. Este era mi momento. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté a la sombra, sintiendo cómo el aire a su alrededor se tornaba helado. «Solo que abandones la lucha, que te rindas al peso que has estado evadiendo. Esa es mi verdad», respondió la figura, acercándose cada vez más. Pero su tono era ahora más inseguro. «Sangre y lágrimas no me definen», afirmé, recordando cada lágrima no derramada, cada grito ahogado. «Esta lucha es mía y no puedo dejar que me consuma». En ese instante, el aire vibró y volví a centrarme en la luz. Este era el camino que había elegido. Con un profundo suspiro, me dejé llevar hacia la luz. Sentí como una energía vibrante se movía a través de mí, resonando como un canto liberador. «No me dominarás más», grité, mientras el resplandor se hacía más potente. El viento a mi alrededor empezó a girar, arrastrando la oscuridad hacia las sombras. La figura oscura forcejeaba, intentando sostenerse, pero mientras más me acercaba a la luz, menos poder tenía. «No puedes hacer esto, Clara», rugió. «Ese es el punto», respondí, mientras un torrente de poder llenaba cada rincón de mi ser. El brillo a mis alrededores resaltaba las sombras, revelando una realidad en la que mis miedos no tenían poder sobre mí. Sentí una ola de liberación al rodearme de luz. Las sombras comenzaron a desvanecerse. La figura se contorcía en la esquina, pero seguía avanzando con determinación. Ahora podía ver sus ojos llenos de rabia y temor. «Clara, no olvides quién eres», gritó, pero ya no me importaba. «Sé exactamente quién soy», respondí, sintiendo como el peso en mi pecho se aligeraba. «Soy más fuerte que mi dolor, más fuerte que mi miedo». Y al pronunciar esas palabras, la sombra se desvaneció por completo. El aire se sentía ligero de nuevo. De repente, el pasillo oscuro se transformó en un lugar familiar, donde los ecos de mi vida se entrelazaban en un hilo de luz. La figura guía estaba a mi lado, mirándome con orgullo. «Lo hiciste. Has enfrentado tu verdad. Aún hay preguntas que quedan sin respuesta», murmuré, sintiendo que lo desconocido no había desaparecido por completo. Aún había cosas que no entendía, situaciones que se deslizarían entre mis dedos. «Eso no importa, Clara. La verdad fluye en las decisiones que tomes, no siempre en las respuestas que encuentres», dijo antes de comenzar a desvanecerse. A medida que el entorno a mi alrededor se calmaba, sentí que eran las decisiones tomadas las que me guiarían adelante. La sombra que había enfrentado ya no me iba a seguir, pero mi camino todavía era incierto, y las preguntas existenciales se quedaban en el aire. Salí del hospital con un latido renovado en mi corazón. Todo había cambiado, y todo a su vez seguía igual. A veces, mientras navegaba por la vida, me preguntaba si alguna vez sabría toda la verdad detrás de lo que había vivido. Pero sentía que, por primera vez, estaba lista para enfrentar lo que vendría.